Hola a nuestra audiencia de Nuestra América, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo para ustedes este miércoles en otro programa especial. Como saben, nuestro programa cubre las Américas, la del norte, la del sur, la de las islas, y así conversamos sobre diferentes temas. Hoy tenemos un programa especial porque hemos invitado a Sándor Valdés. Sándor es un analista y activista demócrata del sur de la Florida, es cubano y norteamericano y ha abordado en diferentes maneras las políticas tanto de Cuba como la política de Estados Unidos en sus diferentes presentaciones. Aparece frecuentemente en la televisión del sur de la Florida y hemos estado en contacto a través de Facebook, amigos comunes, y pensé que era una buena idea que él participara en nuestro programa. Él, por cierto, también, Sándor, he notado que tú sigues nuestro programa con asiduidad porque comentas, tienes opiniones que han contribuido a nuestro debate. Eres bienvenido y esta es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Bueno, Arturo, quiero agradecerte en primer lugar la invitación, la agradezco muchísimo. Sí, he visto tu podcast en diferentes ocasiones. Te he comentado que deberían promocionarlo más porque lamentablemente en el mundo, en el inframundo de las redes sociales, gente como tú, con la que uno no tiene que estar de acuerdo en todo en absoluto, pero que habla con esa claridad, con ese conocimiento, hace falta. Hay mucha histeria en las redes sociales, hay mucha ignorancia. Y a pesar de las diferencias de opiniones en diferentes puntos, personas como tú me parece que enriquecen y hace mucho más válida la cuestión de las nuevas tecnologías y todo esto, y hace un uso correcto de las mismas. Bueno, la idea es darle un espacio a las personas que no se sienten reflejadas con un pensamiento que es incondicional a nadie. Y por eso es importante atraer personas como tú que en lo que yo sigo tienen tus propias opiniones. De nuevo te digo, hay temas en los cuales estamos de acuerdo, hay temas en los que no, pero también hay una metodología, un estilo que parte de la idea de discutir argumentos, no discutir personas. Toda la razón. Es la principal regla aquí de Nuestra América. Vamos a discutir temas, no vamos a insultar a nadie y en la medida posible vamos a profundizar en cosas que nos pueden hacer una mejor sociedad. Una mejor sociedad como norteamericanos, porque vivimos aquí, esta es nuestra patria de adopción, una mejor sociedad como cubanos, donde también hay una cultura política en la cual tenemos que rebasar las trincheras y poder conversar desde la idea de que el que convence no vence. Hoy es un tema que hemos propuesto y que tú mismo nos dijiste que era un tema que te gustaría tratar, y es el tema de las conspiraciones y la política norteamericana. Yo te planteé en la posibilidad también de hablar de cómo eso nos toca como parte de la comunidad cubanoamericana o de la comunidad latina. Acuérdate que aquí también pensamos en términos de Cuba como parte de la América del Norte, de la América caribeña, pero también de América Latina. Algo que también yo creo que es importante destacar es la condición latina de la comunidad cubanoamericana, porque aunque parezca ilógico, hay quien, pues yo no sé por qué teoría, no sé si por una teoría conspirativa, se piensa que él no es parte de la América Latina, que somos algo diferente. Pero quería empezar por ahí y te repito, eres bienvenido y ojalá puedas venir de nuevo, que esta sea la primera, pero no la última de tus presentaciones con nosotros. Gracias por eso. Sándor, vamos a empezar. ¿Cómo es tu conocimiento? ¿Por qué empieza este interés tuyo en las teorías de conspiración? ¿Tiene que ver algo con el mundo que estamos viviendo hoy? Porque tú eres una persona joven y veo que además de ver muchos filmes, he notado que eso es algo que te marca culturalmente mucho. También es como que tú vives y buscas el conocimiento que te enriquece a partir de ese elemento vivencial. Hombre, hay muchas razones. Por ejemplo, yo me dedico a, digamos que mi carrera está muy vinculada a la cuestión de la tecnología. Yo trabajo con la Internet. Yo he sido director creativo durante mucho tiempo, creando aplicaciones, páginas de Internet, en el mundo de la tecnología, específicamente en el mundo precisamente de la Internet. Y
en este fenómeno de que estamos hablando, la cuestión de la tecnología ha amplificado algo que ya existía de antes, ¿no? Hay todo, es decir, el fenómeno de las teorías conspirativas recientemente ha cobrado mucho más auge por razones obvias, sobre todo por el desarrollo de la tecnología, también por el ambiente político que vivimos ahora mismo, que digamos que se define o se mueve dentro de extremismos y de opiniones polarizadas, y todo esto es caldo de cultivo para teorías conspirativas. Pero me llama la atención sobre todo por eso, por el elemento del acceso generalizado de información de la Internet y cómo esto ha creado dinámicas no completamente nuevas, pero sí particulares recientemente. Es un fenómeno muy interesante y tiene raíces, digamos que de perfil psicológico, que siempre han estado ahí, pero también, como estabas diciendo tú, dentro del mundo de la política, dentro de la sociedad, ha tenido repercusiones recientes abrumadoras y que tienen, me parece a mí, una incidencia directa en lo que pueda pasar de manera palpable, en quién está en la Casa Blanca, en las políticas que este país, digamos, que impulsaría en el futuro. Hay una conexión tangible entre este mundo de la información exacerbada y mal usada y el mundo que nos tocará vivir en el futuro inmediato. Por eso es un tema fascinante, ¿no? Claro, yo por ahí quería empezar, porque justo esto que me dices de tu profesión y tu interés por las nuevas tecnologías, yo creo que es clave para entender esto. Hay una historia de insinuaciones, teorías conspirativas que sirven para descalificar o para movilizar a la opinión pública con diferentes objetivos, que tiene una larga historia en la política norteamericana y podríamos decir en la política mundial. Mi origen judío, por ejemplo, yo no conozco un judío que no sepa el daño que causa a nivel hasta de vidas las llamadas teorías conspirativas. Hay una serie de organizaciones, por ejemplo, yo soy miembro de la Anti-Defamation League y en Cuba incluso fui secretario de la B'nai B'rith, que es una logia judía de hermandad, y algo tan importante es en la historia en las cuales falsas acusaciones, insinuaciones sobre una llamada conspiración judía de dominio del mundo han costado miles de vidas a las personas. Hay que estar claro que las palabras importan. Estás hablando, me imagino, en el caso específico del famoso panfleto de los protocolos de los sabios de Sion, que tuvo una importancia directa en lo que es el surgimiento del Tercer Reich, de Hitler y todo esto, y anteriormente también de los pogromes y toda la percepción que había de la comunidad judía alrededor del mundo. Eso clasificaría más bien como lo que se llama fake news, una noticia falsa, pero cae dentro del mismo tipo de universo, ¿no? Exacto, esa es la idea. Primero, que hay víctimas que pagan por el mal uso del pensamiento. O sea, en cierta medida, cuando en eso empezamos a hablar, yo creo que Estados Unidos tiene una situación verdaderamente excepcional en la interpretación de la libertad de expresión que viene de la primera enmienda. Hay casos muy importantes, como está el caso de Skokie en Illinois, donde incluso se le permitió a una demostración del partido nazi en Skokie, donde era el distrito donde más sobrevivientes del Holocausto vivían en los Estados Unidos, y que fue escogido por el partido nazi, y la Corte Suprema ratificó el derecho de esos nazis a manifestar ahí. Hay otros lugares donde hay legislaciones, por ejemplo, contra el llamado discurso de odio. Estoy hablando de una constitución muy positiva, que es la constitución, por ejemplo, de la República Federal Alemana, donde hay ciertos discursos que son prevenidos preventivamente. O sea, no es que se consideren discursos de odio después que se hayan emitido, sino que de antemano se dice, estas cosas han tenido consecuencias en la historia del país y no se pueden decir. Y bueno, te notaba que recientemente tú habías puesto un post en la cual tú decías que podías leer el Mein Kampf, y que creo que en el contexto de la comunidad cubana-americana, no recuerdo qué era lo que alguien... Hombre, tenía que ver con la película La Red Avispa, que ya sabemos que causó un descontento muy dramático
en el sur de la Florida, y que inmediatamente aparecieron iniciativas en change.org de retirar, hacer que Netflix retirara la película. Y yo puse el ejemplo de que cuando tú vives en una sociedad abierta, donde la libertad de expresión y la democracia se respeta y es llevada a sus últimas consecuencias, lo cual, a propósito, regresando a lo de Alemania, yo considero, a ver, en el caso alemán se entiende quizás por la inmediatez de la historia, ¿no? Pero yo considero que el derecho de un supremacista blanco, de un neonazi, de expresarse en la esquina y protestar y marchar, es sagrado, inclusive cuando estamos hablando de esos niveles de discurso de odio, en realidad, porque es lo que es, ¿no? Pero en el caso específico de lo que estás hablando, habían creado esta iniciativa para intentar retirar la película de la plataforma de Netflix. Y básicamente yo dije, a ver, en Estados Unidos yo puedo ir a la esquina y comprar Mi lucha de Hitler y los diarios de Turner, o de Turner Diaries, que también es literatura incendiaria, para los que no lo conocen, es una novelita, o es una novela muy mediocre también, ¿no? Pero que trata también temas de supremacía blanca, de la supuesta invasión de inmigrantes y esta teoría de conspiración digamos que reemplazar a los blancos de Estados Unidos con minorías y cómo esto es un plan y los blancos de Estados Unidos deben sublevarse y luchar contra este cambio que se intenta hacer desde las sombras, ¿no? Pero eso es lo que la libertad, es el acceso total a la información. Te hablé antes de empezar a hablar en el video de Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, que para mí es uno de los grandes intelectuales públicos de la segunda mitad del siglo XX, británico, un hombre genial, gran ensayista, que yo siempre seguí y que murió antes de tiempo. Él tiene una frase en la que dice que, de alguna manera, las teorías conspirativas son el humo del exhausto, del tubo de escape últimos postreros de la democracia, cuando tantas personas tienen acceso a tanta información. Y me gusta eso, porque es una especie de aberración de la libertad, pero al final es la libertad todavía. Entonces yo respeto el derecho, no importa lo drástico, no importa lo reaccionario o inclusive lo nocivo o negativo que pueda ser la opinión de alguien, el derecho a expresarla me parece que en este país debe continuar siendo sagrado. Yo estoy de acuerdo contigo, Sandor. Ahora, lo que yo quiero llamar a que los límites del debate aquí, los espacios, más que hablar de los límites del debate, son interesantes. Porque obviamente un tipo de libertad, todos los derechos necesitan intervención del Estado para protegerlos. Yo creo que esa idea del liberalismo más simplón, por decirlo de alguna manera, no, de que esos derechos se garantizan por sí solos, que aparecen. Yo simpatizo con la idea de derechos naturales, pero no me cabe duda de que siempre se necesita una intervención estatal de un orden para garantizarlo, porque esa libertad de expresión requiere que a ti alguien te proteja si otro viene a tratar de callarte. Sí, lo que digo para nada es una defensa del lenguaje ya de odio directo, ¿no? Una cosa que está controlada. Es como hay una frase que ahora no recuerdo quién es el que la dijo, que decía que estoy en total desacuerdo contigo, pero daría la vida para el derecho, sí, porque tú tengas el derecho de decirlo. Yo creo que ahí hay diferentes matices, es un debate que hay que plantearlo, y a mí me parece que con formularlo ganamos mucho. Sí. Hay la idea del mercado de ideas, esta que tú dices que si una idea es buena, a la larga termina prevaleciendo, y que lo peor sería ponerle un tapón a las malas ideas, porque primero el derecho de libre expresión es el derecho de estar totalmente equivocado. No es el derecho de estar en lo correcto, sino también es el derecho de estar totalmente equivocado, y al reflejarse esas ideas, hay la oportunidad de atajarlas, que si uno las empuja hacia abajo, lo que terminan siendo es creando un cultivo debajo, donde hay poco espacio para el debate y poco espacio para que sean refutadas. Yo en eso te voy a decir mis dos críticas fundamentales. La primera que yo veo es que se crean, y quizás la Internet también amplifica eso, es que se crean culturas secundarias donde se alimenta incluso por algoritmos en Internet, se crean culturas de comunidad y en las cuales hay un espacio más limitado para el debate. Y no podemos estar ajenos a las consecuencias que esas teorías conspirativas que se retroalimentan tienen y eso es la vida real también. Hay quien dice que eso no es
que eso es el mundo virtual frente al mundo real. Yo creo que no, yo creo que el mundo virtual es parte de nuestra realidad. Estoy completamente de acuerdo en eso, inclusive tenía digamos que la idea de discutir eso, porque la gente tiende a pensar que de pronto las teorías conspirativas se quedan en esto, ¿no? En el éter del mundo virtual, pero en realidad, y lo estamos viendo ahora mismo, lo estamos viendo con la cuestión del virus y con otros ejemplos que te voy a poner ahora. Muchas de estas teorías conspirativas, ideas locas que encuentran comunidades en el mundo virtual, logran a tener una incidencia directa en el mundo real, por llamarlo de alguna manera. Me acuerdo, por ejemplo, de lo que pasó con Pizzagate. No sé si recuerdas aquel famoso episodio en el que se acusaba a demócratas, a Hillary Clinton en específico de ser... Hillary Clinton en específico de ser líder, sí, de una secta de pedófilos, no sé cuánta locura más, que suena simpático y hasta te puedes echar una carcajada al respecto, pero cuando entra un tipo con un fusil a una pizzería en Washington, D.C., porque en esa pizzería, según la teoría conspirativa, funcionaba como centro de esta secta pedófila, ya ahí la cosa cambia. Cuando te estás comiendo una pizza y entra un tipo con una AK-47 o una arma semiautomática, ya te das cuenta que no todo queda en el mundo virtual, ¿no? No, hubo miles de personas que dicen que creyeron eso. Y el principal, hay muchos problemas, pero el más elemental de todos es que el ring de prostitución infantil era manejado desde el basement de la pizzería. El único problema es que la pizzería no tenía basement. Yeah. Y tú y yo nos podemos reír de eso, pero a las personas que creían eso, una vez incluso que eso quedó en evidencia, que hasta el dueño de la pizzería dijo, vieron que esto no era jodedera, que esto puede traer como consecuencias muertes de personas. Sí. Después la respuesta fue, claro, ¿cómo es? El basement que existía lo taparon para cubrir el ring. Ahora que tú dices eso ilustra una de las características psicológicas de la lógica interna de las teorías conspirativas, que es el razonamiento circular. Es decir, tú dices, ok, esta teoría conspirativa habla de esto y esto. Vas a la evidencia, no está la evidencia, pero el hecho de no haber encontrado evidencia dentro de la lógica del que piensa este tipo de teoría, dice, bueno, claro que no la vas a encontrar porque se ha escondido y eso demuestra en realidad lo verdadero de la teoría conspirativa. Es una cosa fascinante, alucinante. En ese sentido, creo que tiene que ver también con una actitud anticientífica y antiexperto. Ese grupo, ellos tienen su propia caja. Por eso quería decirte, yo creo que el argumento a favor de la libertad de expresión, tan absoluta como sea posible, porque recordemos que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, también la Corte Suprema ha dicho que no se puede gritar fuego en un teatro, claro, salvo que haya un fuego, naturalmente, porque puede causar muerte. La incitación a la violencia, no se puede quemar una cruz en un barrio, una comunidad afroamericana, porque eso era lo que se hacía por el Ku Klux Klan antes de proceder a los linchamientos. Hay esos elementos, pero en general, internacionalmente se ve la experiencia norteamericana como bastante absoluta. Ahora, hay que entender, yo creo que independientemente de que uno tome partido por ese excepcionalismo de nuestra primera enmienda o por una visión como la de la República Federal Alemana, fíjate que en ambos casos estamos hablando de países que se considera tienen un nivel bastante alto de respeto por la libertad de expresión. En ambos casos hay que decir que hay razones y a mí me parece siempre interesante porque cuando a veces discutimos de estos temas, la asunción de superioridad yo creo que hay que dejarla en la puerta. Hay buenos elementos, buenos argumentos entre aquellos que yo te estaba haciendo como especie de la contracandela o de el contraargumento, de que incluso defendiendo la visión de Christopher Hitchens, que estoy de acuerdo contigo que es tremendo intelectual, por cierto, un gran admirador de Thomas Paine. Vamos a recordar que él escribió incluso varios ensayos sobre Thomas Paine y a la vez podía tener una gran admiración por la posición de Edmund Burke, que eran los grandes de la Inglaterra en el momento que ocurrió la Revolución Americana y luego la Revolución Francesa.
ellos son casi como el aceite y el vinagre. Porque, es parte de una mente educada, de una mente capaz, mirar a la historia con la sobriedad. Él no era muy sobrio con los Clinton porque él era muy duro, yo creo, con Bill Clinton, quizás con razón. No nos desviemos del tema, pero que... No, y no era muy sobrio, literalmente, también. No, él no era muy El hombre sobrio. siempre tenía el vaso de whisky y un cigarro en sus presentaciones. Y tú sabes que tuvo varias etapas como las tiene. Es que la libertad de expresión es eso. Yo puedo cambiar de opinión y se me puede exigir que yo explique más allá de mis intereses. Pero yo puedo cambiar de opinión sin llamar a Sándor. Oye, lo que te dije en el programa del 1 de julio, ya no lo pienso. Yo no te tengo que llamar, ni tú me tienes que llamar a mí para decirme que has cambiado de opinión. Pero bueno, te decía, el primer elemento que hay aquí es, que yo creo que es ese, que hay a veces ese mercado de ideas, ese terreno nivelado en el cual las ideas concurren e interactúan, muchas veces tiene distancia de lo que está pasando en la realidad y pueden haber consecuencias muy importantes. Y el segundo elemento que voy a decir que tenía que ver con eso, de que los estados, las autoridades a veces tienen un papel muy importante en consagrar la protección de ciertas libertades, es que Estados Unidos es una sociedad donde ha habido, fíjate, con toda la riqueza que tienen los Estados Unidos, uno de los estados más capaces. Mira cómo el tratamiento, por ejemplo, de algo como la COVID ha sido muy difícil de manejar. Entonces, yo creo que dentro del primer mundo de las democracias occidentales, Estados Unidos es un país muy particular, con grandes cosas que admirar y emular, pero por ejemplo, tú estabas hablando del antiintelectualismo. Yo creo que eso es un fenómeno global, pero en Estados Unidos cobra una fuerza particular. Antes de este video de la conversación, yo estuve viendo el libro de Richard Hofstadter, que tú me mencionaste, pero recordé viendo un poco este libro que se llama Estilos Paranoides en la Política Norteamericana. Él también escribió otro libro que yo conocía ya, que se llamó El antiintelectualismo en la vida norteamericana, o algo así, que ganó inclusive el premio Pulitzer, si no me falla la memoria, en los años 60. Y el tipo dice algo que para mí es una verdad como un templo. Estados Unidos en sus orígenes tiene esa onda evangélica protestante que siempre ha apostado por las emociones, por el fervor religioso de alguna manera, por la desconfianza ante el rigor intelectual, y que me parece a mí que como semilla todavía hoy en día, al cabo de los siglos, se manifiesta a diario en diferentes ámbitos y en el político exclusivamente, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Yo creo que mira, te termino con el argumento que te estaba haciendo antes. Yo creo que es difícil exigirle a un Estado, por ejemplo, como, por poner ejemplo, el país de donde venimos, Cuba, que en orden de mantener el derecho a decir cualquier tontería, haya que invertir los recursos limitados que se tienen, por ejemplo, en las fuerzas del orden. Yo creo que es más auténtico pedir una libertad de expresión a tono con los estándares internacionales. Y el estándar de la República Federal Alemana es un estándar internacional, o un estándar, digamos, como el que puede existir en diferentes democracias, incluso en el mundo en desarrollo, que pedir un nivel tan absoluto como el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me parece que en diferentes lugares que yo he estado, si usted quiere ponerse a hablar de que no hubo el holocausto, rápidamente un grupo de estudiantes judíos nos hemos movilizado y hemos ido ahí y le hemos hecho el contraargumento, aunque no creo muchas veces que hemos sido exitosos en convencer a los que ya vienen con ese lenguaje provocador. Y otro ejemplo, te digo, hay quien ahora está diciendo que casi que la esclavitud era una especie de tutorial que le estaban dando a las personas que venían del África o que no venían, que las traían en condiciones verdaderamente humillantes desde el África y las convertían aquí en esclavos. Entonces, imagínate, hay temas, yo creo que los rigores o las fronteras de la libertad de expresión no deben verse separadas del resto de los derechos y de las funciones y responsabilidades que tienen los estados. Y la historia no se puede ignorar. A lo mejor en Estados Unidos esa existencia de la libertad de expresión, como la defiende la ACLU, ha empujado
la Asociación Americana de Libertades Civiles ha empujado de una manera en general el progreso de este país. Los discursos desde Frederick Douglass, la declaración de Seneca Falls por los derechos de las mujeres, el movimiento del muro en Nueva York por los derechos de los homosexuales, eso está claro. Ahora, en un país, por ejemplo, como Alemania, está claro que hubo una historia que fue difícil manejar ese nivel de libertades cuando una obra como Mein Kampf, y todavía es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad y que ha tenido efectos, esas ideas han importado a la hora de causar masacres. Entonces, lo quería dejar ahí porque estamos hablando de un tema que no es necesariamente lo que nos ocupa, ¿no? Sí. Pero está conectado. Pero está conectado porque estamos hablando de algo que tanto tú y yo, y he visto que ha sido una preocupación tuya, porque te he seguido en tu muro de Facebook, y es la libertad de expresión como un punto de respeto y tolerancia al que piensa distinto y que puede hacer una mejor comunidad cubanoamericana y una mejor Cuba y un mejor los Estados Unidos. Entonces, por eso es que quise conectar estos dos temas que adquirió por ahí. Yo creo que el tema de las teorías conspirativas en Estados Unidos no son nuevas. Te ponía el ejemplo un poco antes de empezar el programa, que por lo menos a mí me recuerda que en la elección de 1800 se acusaba las insinuaciones, las grandes insinuaciones, porque muchas veces lo que ocurre es que se dicen verdades que se mezclan con mentiras o se establecen conexiones espurias entre diferentes hechos para construir una idea que está preconcebida sobre un contendiente, sobre todo en la política. Jefferson llegó a decir que los periódicos estaban tan llenos de mentiras y de infamia que hasta la verdad se deterioraba con aparecer en un periódico. Fíjate que hablando de fake news ahora, fíjate desde cuándo se habla de este tema de las falsas noticias y todo eso. Jefferson incluso llegó a decir eso, y la elección de 1800 es la primera elección bien partidista en los Estados Unidos entre los federalistas y el Partido Demócrata Republicano, que se llamaban a sí mismos en aquel momento los republicanos, pero que evolucionaron hacia lo que es hoy el Partido Demócrata. Y si uno se ve, las dos grandes narrativas están llenas de insinuaciones falsas. La primera era que John Adams, el vicepresidente corriendo a la reelección, era un monárquico disfrazado, y del otro lado de que Jefferson era una especie de revolucionario francés, incluso se le vinculaba con la llamada secta de los Illuminati, y entonces que a la larga lo que iba a haber una proyección antirreligiosa. O sea, eso está allí, el partido antimazón, todas esas historias de las conspiraciones. Ahora, yo quería que tú conectaras esa historia, porque sé que la has estado leyendo, hemos estado conversando sobre este tema, con la situación actual. ¿Qué presencia tú le crees? ¿Qué conexión tú tienes que te parece que es especial hoy atender este tema de las teorías conspirativas? ¿Qué hay en el electorado norteamericano o qué hay a nivel mundial que hace que este tema debe tener una preocupación, una prioridad mayor que la que históricamente ha tenido? Bueno, yo creo que una de las cosas, no sé si hay un eco ahora, ¿no? ¿Me escuchas? No, yo te estoy oyendo bien. Una de las cosas que me parece hace la situación más preocupante, como te estaba diciendo anteriormente, es el auge de las nuevas tecnologías. También el hecho de tener ahora dentro de la realidad política en Estados Unidos actores, personalidades, entidades que están haciendo uso directo y asusando este tipo de teorías como arma de ganancia política, ¿no? Para lograr impulsar ciertos intereses. No tenemos que ir más lejos, obviamente. En la Casa Blanca tenemos a un hombre que a menudo hace uso de las teorías más locas, más disparatadas. Yo, personalmente, pienso que no lo hace porque en realidad comparta lo que dicen o él esté de acuerdo o lo crea, sino que lo hace como manera de arma, ¿no? Y descaradamente, yo siempre he pensado, por ejemplo, que si yo fuera un seguidor de Donald Trump, me sentiría a menudo humillado porque veo su manipulación de alguien como yo, siendo seguidor,
de Donald Trump, me parece que su manipulación es tan descarada, tan directa, tan poco sutil, que me toma como tonto. A ver, yo escribí aquí una lista de las teorías, digamos que vinculadas con esta administración más abusadas y utilizadas por el propio presidente. ¿Dónde empiezo, Arturo? Los disparates son montones y hay muchísimos. Estábamos hablando del caso de Ted Cruz, por ejemplo, cuando durante las primarias de hace 4 años Donald Trump básicamente acusó al padre de Ted Cruz de estar de alguna manera involucrado con el asesinato de JFK, de presidente Kennedy. Esto comienza porque un periódico que ha publicado algunas verdades y ha reportado cosas que son serias de escándalos de políticos en Washington, como creo que el caso de la Madame DC, de uso de prostitutas por políticos y todo eso. Él reportó, pero que además es un periódico de estos de los que uno compra casi al salir de los mercados, que tú ves que tienen fotos doctoradas y esas cosas, pero el Daily Caller publicó una llamada foto donde había una persona que más o menos se podía parecer, pero ni siquiera la foto estaba clara, en la cual estaba el padre de Ted Cruz con Lee Harvey Oswald. Y a mí me pareció una cosa bastante ridícula, pero quiero decirte algo porque también tiene que ver con las estadísticas. Entre la gente que creen las teorías conspirativas, hay grupos grandes en la derecha. Yo vi una encuesta de hace unos años que decían que entre un 27 y un 35% creo que era de republicanos oscilaba, que creían en esas teorías conspirativas, pero también, por ejemplo, la mayor variación es entre los independientes, pero los demócratas también tienen sus propias cargas de teorías conspirativas. Sí, claro. El margen que daba este estudio que yo estaba viendo era entre un 24%, ha habido años que un 24% de las muestras que se identifican como demócratas creen en teorías conspirativas, hasta incluso en ocasiones a un 40%. Y obviamente, detrás de estas teorías conspirativas hay la realidad de que han habido conspiraciones. Sí, hay conspiraciones que son innegables, ¿no? La historia ha demostrado que hubo conspiraciones para asesinar una figura, y lo otro, que hay elementos de secreto en el manejo del Estado moderno. Pero en este caso específico, te quería mencionar que hay teorías conspirativas sobre el asesinato de Kennedy que culpan a la izquierda, y hay algunas que culpan a la derecha. Y una cosa que aquí ocurrió que fue curiosa es que en Cuba, después que dijeron aquí aquello, Trump dijo aquello de el padre de Ted Cruz, hubo un sitio que se llama La Pupila Insomne, que es un sitio bien a la, yo no lo diría a la izquierda, no hablar de eso también, pero bien en el lado oficialista. Podríamos decir, ellos reprodujeron aquella idea sin decir, por ejemplo, a mí me parece también que el conocimiento ayuda. Saber que el Daily Caller no es un periódico muy serio, las fuentes son importantes también. Estamos brincando de una cosa a la otra, pero has tocado un tema vital, sobre todo, me parece a mí, en lo que tiene que ver, a ver, es un problema nacional, pero ya dentro de la comunidad cubana en el sur de la Florida, eso que tú acabas de mencionar es de una gran importancia, y yo he estado pensando, y me parece que hay diferentes factores o maneras de explicarlo. Por ejemplo, está claro que muchos de los inmigrantes recientes provenientes de Cuba apenas comienzan a tener acceso a la Internet. El uso de la Internet requiere cierta preparación y cierto conocimiento para hacer uso responsable de la misma, porque es una jungla sin fin de conocimiento. Tú acabas de poner el ejemplo de poder hacer la distinción entre esta fuente de información y la otra. Yo he visto en la comunidad cubana del sur de la Florida cómo se comparten noticias que son obviamente generadas no por un medio semioficial, no, por un tipo en calzoncillos que tiene un blog en la esquina y que le da por poner burradas online, y luego gente que presume de seriedad la comparte como si fuera Reuters o la BBC. Claro. Entonces me parece que hay un problema de educación que no es culpa necesariamente de la persona que comparte este tipo de cosas, sino más bien es una falta de preparación lógica cuando vienes de un sistema totalitario como el cubano, donde la información hasta el otro día, hasta ayer, era controlada en su total, sigue siendo controlada,
pero era muy difícil tener esa libertad, ese acceso total. Me parece que eso es clave, sobre todo en la comunidad cubana, el poder distinguir fuentes, el poder determinar, esto obviamente es un embuste que cocinaron aquí para yo apretar y hacer clic, y aquello es una fuente respetable de información. Vital. Que no quita que periódicos serios o fuentes serias no puedan cometer errores, pero... Sí, pero una cosa es un error y otra cosa es una teoría conspirativa Claro. compartida como si fuera... Y por eso es que te digo que la crítica es válida a un lado o al otro, por lo que tú decías anteriormente, que hay una desviación del estándar de credibilidad, Sí. el test de credibilidad de algo. Generalmente yo no tengo que probar un negativo, yo tengo que probar que algo ocurrió, yo no tengo que probar que algo no ocurrió. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que hay una comunidad entre lo que dijo Trump, que hay una foto de alguien que identifica al padre de Ted Cruz, que es un pastor y que salió de Cuba en los años 50, como parte, dice él, que era de una organización de lucha contra Batista. Eso allá en Cuba lo cuestionan bastante. Pero fíjate que cuál es la idea. Él dice que Ted Cruz es el que tiene que demostrar que su padre no estuvo ahí. No, Ted Cruz no tiene que demostrar que su padre no estuvo ahí. Tú eres el que tiene que demostrar que él estuvo allí. Y entonces en Cuba se construyó, en este caso, de una teoría sobre Ted Cruz, que según dice, Ted Cruz se retiró de la campaña cuando se supo que su padre, fíjate, que Ted Cruz se retiró de la campaña cuando se supo que su padre había estado vinculado a Lee Harvey Oswald. Yeah. Eso no tiene sentido. Tú tendrías que probar. Hay métodos de epistemología, de formas de producir conocimiento, en la cual es clave entender que no se prueba un negativo. Y entonces, la realidad es que políticamente se juega eso y se hace esa dinámica de pedirte que tú pruebes que algo no ocurrió. Mira, otro fenómeno que yo quería también hacer mención en lo que respecta a la inmigración cubana, a la comunidad cubana, me parece que por razones obvias, provenientes de, otra vez, un sistema totalitario, se tiende, sobre todo en el sur de la Florida, a tener una visión binaria de las cosas. Hay una simplificación caricaturesca de la verdad. Todo es nosotros contra ellos, todo es blanco y negro, todo es la maldad contra el bien. Eso es muy característico también de las personas que trafican en teorías conspirativas. Y en el caso particular cubano, obviamente se trata del hecho de salir de Cuba, de haber pasado tanto tiempo en ese tipo de régimen, y una vez que llegas acá, cualquier cosa que apenas tenga una pequeña aroma de izquierda, aunque no se entienda en realidad qué es lo que significa ser de izquierda en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con comunismo ni con socialismo, hay un rechazo inmediato, otra vez cayendo en esa manera, ese enfoque binario de la verdad. Eso, tú no vives en Miami, yo lo veo a diario y lo sufro a diario también, como el simple hecho no sé, ser demócrata te hace comunista, donde el simple hecho de sugerir que de pronto la salud debería ser un derecho, como lo es en prácticamente todos los países del primer mundo en este planeta, también te tildan de comunista por eso. Entonces hay esa simplificación y es muy característico de la persona capaz de compartir este tipo de noticias y de creer en este tipo de cuestiones. Por cierto, esto que tú decías del derecho de la salud y de la idea de crear un sistema de cobertura universal, en determinados momentos, incluso después de la revolución de enero del 59 en Cuba, políticos a la derecha del espectro, ya no decirte en Europa, donde la democracia cristiana ha defendido eso como derecho, o los grupos social cristianos, que es parte del consenso en Europa o el este de Asia. Incluso en los Estados Unidos hubo planes de expansión del seguro o incluso considerando el derecho a la salud en políticos del Partido Republicano. Empezando porque Nixon tenía hasta un plan de salud también. Y Eisenhower también lo contempló, por no mencionar el caso de épocas en que habían políticos liberales importantes en el Partido Republicano, como fue el caso de Wendell Willkie, que era un político republicano liberal frente a FDR, que era también un político demócrata liberal, porque la separación de partidos bajo líneas ideológicas
es algo más reciente. Sí, Hubo épocas en que los partidos eran coaliciones de políticos en las cuales tú te podías encontrar un liberal. Intercambiaban ideas, había puntos en común, había puntos de desencuentro. Exacto, exacto. Te quería decir un poco, en términos, tú has llamado la atención en la importancia de la educación. La educación es un importante elemento para ilustrar y mejorar. Yo creo que las personas que vienen de Cuba tienen, en general, si uno lo compara, por ejemplo, con el resto de América Latina, el emigrado de América Latina, particularmente los que no vengan ya de países del Cono Sur, como decirte Uruguay o Argentina, en general vienen con un nivel educacional más alto por las encuestas y el censo y todo eso. A la vez, estas son habilidades que la propia sociedad norteamericana tiene que agarrar mucho, no solo en entrenar a los que vienen de otros países o los que vienen de un país donde hay desviaciones importantes de los estándares internacionales de libertad de prensa, sino que la propia, ahí se está haciendo un debate importante para que hasta incluso dentro del sistema educacional norteamericano se aprenda más al acceso a Internet. Que no sea simplemente que la persona aterrice a la edad en la cual ya sus padres no les expresan, no le tienen un monitoreo sobre los sitios a los que va, pero que pueda tener educar el sentido crítico. Yo creo que eso también es importante en el tema cubano, porque yo creo que en Cuba se te educa mucho a ser crítico del sistema capitalista y del sistema que está en los Estados Unidos y esas cosas. Pero en ocasiones, o yo diría como conducta, se alimenta algo que hasta que el propio Che Guevara rechazó cuando él habló de becarios del pensamiento oficial. Y es la idea de tener una visión crítica, no ya de las estructuras de opresión que tú denuncias, sino incluso del discurso emancipatorio del cual tú quieres ser parte. Porque quieras tú ser demócrata, socialista, comunista, republicano, lo que sea, tú tienes que también plantearte salir de esa estructura binaria y ser crítico del discurso emancipatorio o del discurso de orden que tu propio lado quiere. Y por eso es que hay que seguir insistiendo. El rechazo a las medias tintas, el rechazo a los matices, el culto a la intransigencia, son parte importante de las estructuras totalitarias que matizan todo el debate. Sin duda alguna, y ese tipo de comportamiento en muchos de nuestros compatriotas, que como tú bien dices, de alguna manera es importado directamente de la realidad cubana, es increíble porque al final terminas en una especie de comportamiento que hace eco precisamente de ese rechazo a las medias tintas, de ese rechazo a los matices, que es donde está la verdad. La verdad siempre está en esos términos medios, en ese tomar de acá, tomar de allá, en valorar la duda. La duda es el motor generador del progreso. No puedes casarte, no puedes pensar a ultranza o a priori en ciertas cosas sin ponerlas en duda todo el tiempo. Esa es la base del progreso y la base de una construcción de una sociedad mejor, que progresa, que avanza, que va aprendiendo del pasado, que toma el presente y que va adaptándose a nuevas realidades y que intenta, por lo menos, porque no garantiza tampoco, pero intenta un mejor porvenir, ¿no? Eso por eso me duele tanto ver en tantos cubanos en el sur de la Florida esa atadura a posiciones inmutables que son reflejo precisamente de un sistema totalitario del que proviene. Mira, ahora para empatar esto con la cuestión de las teorías conspirativas impulsadas por Trump, pero que también vienen al caso con lo que estamos hablando, está ahora, se ha hecho muy popular dentro de la realidad política la cuestión del deep state, ¿no? Del estado profundo que funciona tras bambalinas y que pretende, en este caso, desvirtuar, malograr, afectar el trabajo increíble que está haciendo este presidente. Y al final, ¿en qué terminas? Terminas en crear una desconfianza en las instituciones, que es precisamente lo contrario de lo que deberíamos nosotros como inmigrantes de un país totalitario ver en Estados Unidos. Ese tipo de comportamientos es tóxico a la democracia, es tóxico a la libertad. Desconfiar de la separación de poderes, por ejemplo, que este presidente lo hace a menudo, desconfiar de los medios de comunicación, desconfiar inclusive de las instituciones de gobierno que con su tradición de valores y éticos y morales, etcétera,
todo eso lo veo yo en la comunidad cubano-americana acá y me quedo perplejo. En la defensa de Trump hay un gen totalitario, hay un gen antidemocrático que no entiendo cómo muchos de nuestros compatriotas no lo ven a diario. Yo en eso creo que un tema importante es volver a los fundamentos. ¿Qué tipo de institución? Este país no decimos que es un gobierno de las leyes y las instituciones. Bueno, vamos a ese fundamento. ¿Por qué tiene que ser un gobierno de las leyes e instituciones? ¿Cuáles son sus principios? Y si tú quieres desviarte de esos principios, no puede ser a partir de que este es el presidente que me gusta a mí. Porque mañana puede haber un presidente que no sea el que te guste a ti. La atadura a la persona y no las ideas. Eso viene de Cuba. Exacto. Yo ahí lo que te diría es que ahí hay elementos que son de la cultura política cubana que trascienden el fenómeno post-1959. Yo creo que hay, si uno ve los primeros 60 años de República, o digamos 58, porque empezamos en el 1 con la Constitución, en el 2 el 20 de mayo, yo creo que ahí tú te vas a encontrar pensamientos binarios que entran en diálogo. No te digo que siempre hayan predominado, como por cierto no creo que hayan predominado siempre en la Cuba post-1959. Pero yo creo que hay una dinámica allí en la cual hay siempre un debate y en línea general ha predominado el pensamiento de estructura binaria. La idea, por ejemplo, de que por cualquier idea vale la pena la muerte. Si tú no estás dispuesto a dar la vida por una determinada idea, entonces no te la crees bien en serio. Es la cosa más primitiva y vulgar. Exacto. Y bárbara. La idea de la intransigencia siempre como virtud, convertir en principios cosas que no lo son, porque principios son cosas que no se cambian ni siquiera en lo de las circunstancias. Por cierto, muchas veces se dice que algo es un principio y después se abandona, porque es que ese lenguaje que Jorge Mañach llamaba, tanto criticaba, del choteo, el parejerismo, la idea de que yo puedo opinar de todo aunque no sepa de nada, y la idea de que las palabras cuentan poco. Entonces eso crea una dinámica en la cual hay una grandilocuencia, una grandiosidad, y se dice que algo es un principio y te encuentras rápidamente que, como decía este gran escritor, un escritor español que te recomiendo mucho, que Manuel Chávez Nogales, el periodista Manuel Chávez Nogales de la época de la Guerra Civil. Y él dice, cuando él se va de España, después que las tropas porque tú fuiste que me recomendaste la película Mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra. Chávez Nogales es una figura que, por ejemplo, a mí me atrae mucho. Porque Chávez Nogales, en el prólogo a una obra que se llama A Sangre y Fuego, él cuenta cómo él se tiene que ir de España y se va cuando el gobierno de la República se retira a Valencia. Él incluso ha trabajado. Él dice, yo soy claramente un pequeño buque. Y dice, critica que si se hubiese quedado en España con una posición como la que él tenía, si no lo hubieran matado los fascistas, lo hubieran matado las cuadrillas de rojos y anarquistas, que tampoco eran muy tolerantes en la condición de la guerra con el pensamiento de matices. Entonces, una cosa importante aquí que yo creo que tenemos que registrar es ampliar esa tolerancia a la discusión de matices. Pensar un elemento importante contra esa idea conspirativa, porque esa trata de explicarlo todo desde los extremos o desde la desmovilización política. Algo importante, por ejemplo, en las encuestas es que hay muchas personas que son independientes o que no votan mucho, y entre ellos el número de los que creen en teorías conspirativas es bastante grande. Esa es una característica que te iba a mencionar también. Sí, está comprobado que las personas que profesan, que siguen este tipo de comportamientos, teorías conspirativas, etcétera, son las que menos activos son en el proceso político. Porque de alguna manera se sienten marginales, se sienten como que digamos que de alguna manera expresa esta noción de que no importa lo que yo haga, las cosas se mueven en otra dimensión y lo que yo pueda hacer no va a tener ningún tipo de relevancia, ¿no? Pero es muy particular eso también.
Yo creo y por eso me refería a la obra de Chávez Nogales, porque él dice esto en el contexto de la guerra. Y los contextos son o terreno fértil para la ganancia de debates basados en argumentos y razones, pero también pueden ser, dadas las tensiones, por ejemplo, entre dos países como Cuba y Estados Unidos, un terreno fértil para que estas cosas estas ideas conspirativas, contrarias a un debate organizado, una polémica que encuentre las áreas donde descansa y trate de resolverlas de una manera metodológicamente correcta, son espacios, terrenos muy fértiles para las grandes insinuaciones, para los ataques ad hominem, para la intransigencia y todo eso. Y en este caso yo creo que hay elementos que son muy importantes. En primer lugar, ese estado de seguridad nacional que sale desde 1947 en los Estados Unidos, cuando se crean incluso áreas de presupuesto que no están sujetas a la discusión pública y en la cual hay elementos que te digo, a mí por lo menos cuando tiene la gran ventaja de Estados Unidos, que los documentos siempre se desclasifican. Aunque sea los 150 años, se desclasifican. Y hemos podido ver cosas que estaban pasando en el tema de Cuba que son horripilantes y que alimentan las teorías conspirativas precisamente porque se ha conspirado y se han hecho cosas en secreto que han horrorizado ya no a nosotros, sino hasta al propio público norteamericano. Hombre, ya el tema de Cuba nos toca más de cerca. Prefiero dejarlo al margen por ahora porque yo soy en ese aspecto, y mira cómo esto va en contradicción a lo que estamos diciendo, bastante intransigente, ¿no? ¿Sí? La situación cubana y cómo justificarla o cómo buscar la manera o de igualar lo... Pero no evitemos la conversación. Tú me puedes decir qué tú piensas sobre esto. Yo te voy a decir algunas cosas de las que pensé para esto. Por ejemplo, no voy a hacerte la historia completa porque está la invasión de Bahía de Cochino, que fue organizada en secreto, y con la cual hubo un debate sobre si era correcto o no, pero bueno, ese hubo un debate público. Ahora, hubo ideas que se discutieron como parte de la operación Mongoose que realmente, independientemente de cómo tú pienses sobre intransigencia o no con el gobierno, el régimen político actual en Cuba, a mí me parece que son problemas de decencia. Por ejemplo, el llamado Norwood Project, que fue revelado al final de la época de Clinton, tenía la idea de hundir un barco de refugiados cubanos llegando a los Estados Unidos como manera de alentar decir que el gobierno cubano lo había hundido y usar eso como un pretexto para una operación militar. Estaba la espina clavada después de Bahía de Cochino y se pensó en hacer algo de eso, se discutió. Eso Kennedy lo rechazó y lo rechazó desde la decencia, porque a mí me parece que a cualquiera que se le ocurra la idea de hundir un barco lleno de refugiados, pero se le ocurrió a gente y se discutió y llegó hasta la Casa Blanca. Se discutió esa idea. La idea de simular un ataque a la base naval de Guantánamo y utilizarla como un pretexto para lanzar una guerra o una invasión, a mí me parece que son elementos que independientemente de tu opinión sobre el gobierno cubano, tú tienes la razón. Si no piensas en términos binarios, tú tienes que decir que hay cosas que incluso si a ti no te gustara aquel gobierno, tú le dirías, por problemas de decencia, de civilización, esas cosas, las consecuencias... Hombre, cuando se analizan eventos específicos, obviamente es más fácil hacer una diferenciación más clara. Obviamente ese tipo de comportamientos, ¿quién estaría de acuerdo, no? Pero a mí siempre me ha parecido que no podemos, y por eso no quería entrar en este tema, porque es bastante espinoso y complicado. Lo mal hecho por un país, para mí, no puede ser utilizado como, quizás justificación es una palabra muy seria, pero no puede ser utilizado como manera de entender lo mal hecho por otro. Para mí, veo los hechos de manera aislada, lo incorrecto va a ser incorrecto, ya venga de donde venga. Y en el caso específico de Cuba y el gobierno cubano, a mí no, entiendo lo que puede haber hecho Estados Unidos durante todo el siglo XX, que sea reprochable, porque lo ha hecho, eso es innegable, pero eso en absoluto, en ningún tipo de manera aligera para mí
la responsabilidad, la carga, el desastre, lo negativo y nocivo que ha sido el régimen cubano durante estos 61 años. Yo digo que en ese caso también podemos llegar a planteamiento. Yo estoy de acuerdo que el gobierno cubano, el régimen cubano, régimen político lo podemos llamar, tiene un listado grande de defectos y abusos. Ahora, ¿cómo lidiar con eso también es importante, Sandor? Y te lo digo desde la perspectiva de una persona que en determinado momento apoyé esa opción, pero dije en determinado momento, de aquí me tengo que bajar precisamente por los mismos estándares de decencia que hoy digo que la operación Norwood era injustificable. A mí me parece, por ejemplo, cuando se discute de un tema como la UMAP, que es una barbaridad, esto el pueblo tiene derecho, por el derecho a la información, a saber qué fue lo que pasó allí. De acuerdo contigo, claro. Sea malo para la revolución o no lo sea. El pueblo de Estados Unidos tiene derecho a una ley de desclasificación de documentos, sea positivo o negativo para la política norteamericana hacia Cuba. Tiene que haber, o sea, hay un espacio incluso en el cual a mí me parece, yo te he seguido a ti por el Facebook, que tu nivel de oposición al gobierno cubano o tu crítica, a mí me parece que es incluso más radical y tú tienes derecho a hacerlo. Ahora, lo que yo no creo que sería justo es hacerlo de una manera indecente. No, de acuerdo con eso. Y lo digo para un lado y para el otro, porque no estamos hablando de ser balanceados y de encontrar una diagonal en un paralelogramo. Estamos hablando de definirnos bien en torno a un dilema que sí es de principio, que es actuar en base a principios de humanidad o no. Actuar en base a lo que creemos de los estándares de un buen gobierno y de lo que no lo es. O sea, los gobiernos que no desclasifican documentos están fuera del estándar de buen gobierno. Porque la transparencia, si partimos por donde empezamos, que la información hace mejores a los gobiernos, mientras más transparencia, mejor. Hay momentos, hay situaciones de tensión en las cuales hasta incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos y su modelo contempla la idea de estados de emergencia que permiten desviación. Son excepciones a la norma, ¿no? A lo correcto. Toca entonces pensar de qué manera creamos situaciones, tanto del lado norteamericano como del lado cubano, que la búsqueda o el uso del elemento de emergencia sea un pretexto descarado y no algo que se justifique a partir de posturas que se conocen que han ocurrido. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, si una persona como tú y como yo decimos, es importante que se desclasifique qué fue lo que pasó con el UMAP, quiénes tuvieron las responsabilidades. Es importante que si hay una situación donde se le da un tiro a una persona, haya un juicio público y que las personas puedan ir allí y verla. O que alguien le ponga una rodilla en el cuello a un policía. Se llame la persona George Floyd y posiblemente estamos... Pero en los Estados Unidos existen esos mecanismos de transparencia. Quizás vengan a veces tarde, quizás sean imperfectos. En Cuba no existen básicamente en absoluto. Cuba es otra realidad completamente diferente que me parece inclusive que establecer esos lazos de comparación más allá de los eventos específicos no lo veo proporcional. No, yo creo que sí, que no son proporcionales porque son asimétricos. Estados Unidos es un país, un gran poder y Cuba es un pequeño país. Ahora, lo que sí no me queda duda es que debe haber un espacio para posturas de decencia y cuáles son la vara, la regla por la cual vamos a medir a los estados. Incluso admitiendo la asimetría, a mí me parece que hay un estándar internacional que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos que vienen junto con ella. Y en esos pactos, esa idea de la libertad de expresión, la libertad de asociación, el buen gobierno asociado a la transparencia, son áreas donde se puede coincidir. Y una vez que ese paradigma sea aceptado, de ahí vienen entonces las desviaciones serían mucho menores que si empezamos a discutir sobre los paradigmas. Porque... pero bueno, esas ideas generales ya más universales, si de pronto comenzaran a adoptarse en Cuba, implicarían inmediatamente el fin
del gobierno cubano tal y como lo conocemos, ¿no? Porque sería una negación y una contradicción en realidad con mucho de la realidad allá. Mira, yo creo que implicaría el fin de cómo lo conocemos. Ahora, yo creo que las corrientes que llevaron al triunfo de una tendencia de izquierda radical, por decirlo de alguna manera, en 1959 no desaparecería. Yo creo ¿Qué quiere decir con eso? Sí, que en Cuba hay que acostumbrarse a la idea de que la revolución no fue un accidente, que hubo dinámicas históricas que llegaron al predominio casi absoluto, porque fue un nivel de aprobación de cerca de un 90% de la población en el momento del triunfo en 1959, y hay que entender que, contrario a lo que dice Marco Rubio, que se trata de un accidente que que ocurrió por un engaño de Fidel Castro al pueblo o algo así, esto no era necesario. Yo creo Hombre, yo creo que no es muy complejo entender la llegada de la revolución al país que había en 1959. Sin embargo, yo creo que ese entendimiento abarca ese momento, pero a los 3 días desaparece y a los 3 días esa validez momentánea que puede haber existido se fuma. Yo creo que dura más, pero bueno. Una semana, 2 semanas. Bueno, no, yo no creo, yo creo que dura más, y sobre todo, y ahí hablaría de mi trabajo académico. Yo creo que los regímenes no democráticos liberales crean zonas de legitimidad que permiten que algunos vivan más y otros que vivan menos. Ahora, lo que yo de nuevo retorno, en una cultura legítima de pluralidad, es obvio que un sistema unipartidista solo puede ser justificado bajo condiciones de emergencia. No, completamente de acuerdo. La idea de un paradigma de democracia de un solo partido, para mí, es injustificable e indefendible en un debate de ideas. Porque la raíz de partido es parte. Y la idea de que un partido represente a toda una sociedad, a mí me parece que... Mira, una de las cosas que a mí siempre me ha molestado más de la realidad cubana. Sí. Iba a decir... Ya estamos cerrando, ya vamos a darnos 2 minutos a cada uno. Bueno, te iba a decir nada más en cuanto a Cuba, ya porque nos desviamos un poco del tema, pero a mí siempre me pareció tan humillante. Lo digo como cubano joven. A mí me gustaría vivir en mi país, pero me pareció siempre humillante la petulancia de un sistema de gobierno, de un régimen que básicamente impone una sola manera de pensar y echa por tierra la opinión de tantas generaciones de cubanos. Yo quisiera tener que ver con el futuro de mi país, pero no puedo hacerlo. Y eso me parece que es una cosa insultante, que el hecho monolítico de una manera de pensar se haya hecho de la narrativa nacional durante 60 años, echando por tierra a tantos cubanos que quieren tener que ver con su país, es insultante. Es una petulancia, una arrogancia fatal. Una cosa que a mí siempre me tocó en lo personal, porque me parece que humilla y me parece que ningunea a tantos cubanos capaces, inteligentes, con ganas de tener un mejor país desde la diferencia y cambiando por completo la visión que se tiene de la patria propia, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso. Yo creo que tú tienes razón en decir que ese paradigma no tiene sustentación, y en los costos que la adopción del paradigma unipartidista han tenido. Yo creo que muchas personas, y ya no diría en términos de impedir su derecho a hablar, sino castigos que han sido impuestos a partir de determinada proyección. Dicho eso, lo que yo le agregaría de una manera importante es que si hay una coincidencia en el paradigma pluralista, en la idea de que hay derechos naturales, que hay derecho a la libre expresión, que las sociedades progresan más a largo plazo, porque no está claro que siempre los países democráticos liberales hayan ido más rápido en crecimiento económico o desarrollo que otros, y por ejemplo la situación, hoy se pueden poner ejemplos de eso, por ejemplo el tipo de estado de desarrollo que movió a Taiwán, a Corea del Sur, a otros países, que a la larga terminaron en regímenes más abiertos. Pero yo creo que
el elemento contextual es importante. Las cuadrillas rojas y anarquistas matando a republicanos disidentes del pensamiento dominante de las fuerzas del orden en la República, adquirieron mucho mayor aceptación y legitimidad en la misma medida en que la guerra ocurría en España frente a la sublevación ilegal fascista asociada a Hitler y Mussolini. En la misma medida en la cual en el contexto cubano ha habido una disposición a violar la ley internacional y a incluso flotar o incluso ejecutar ideas. Recordemos que fue el propio Congreso norteamericano el que denunció que las fuerzas que estaban tratando de usar a la mafia, porque en la Operación Mangosta se trató de usar a la mafia, a San Giancana, para asesinar al entonces primer ministro Fidel Castro. Todas esas cosas en ese terreno de secretividad, en ese terreno de salirse de la ley, de lo institucional, de hacer las cosas a la brava sin respetar los patrones internacionales, ¿quién pierde más? Los que apuestan por el pluralismo. En la misma medida en que en Estados Unidos y en Cuba se adapten los patrones y los estándares de libertad de la Declaración de Derechos Humanos, aunque nunca van a ser perfectas, pero la discusión de paradigma, en mi opinión, tiene que estar clara. ¿Qué es lo que queremos construir? Porque cuando uno escoge su paradigma, escoge lo que quiere ser. Y tú no eres lo que quieres ser, pero lo que quieres ser influye en quién tú eres. Entonces, si lo que queremos ser es anticomunistas, eso no es ser democrático. Si lo que queremos ser es comunista, porque alguien entiende que el unipartidismo es la solución de los problemas del país, tampoco es democrático. Y entonces lo que la idea habría que hacer es establecer esos estándares y tener este tipo de conversación que estamos teniendo. Te doy un minuto más para terminar, porque ya el tiempo se nos está acabando, y te agradezco mucho que hayas venido y hayamos tenido esta conversación donde hablamos de lo que nos une y también en las cosas en las cuales podemos discrepar. Bueno, nada, te voy a decir rápidamente. En primer lugar, gracias por la invitación. Como te dije al principio, conversar con gente inteligente, con ideas, esgrimiendo argumentos sanos, razonables, es un cambio para mí bienvenido, sobre todo en la televisión local. A veces no es lo que sucede, tú lo sabes muy bien. Hablamos también de lo negativo de la visión binaria. Yo sí creo que hablando también de los paradigmas que mencionaba recientemente, en eso soy binario, en eso sí soy, tengo posiciones a ultranza, soy intransigente, apuesto por las sociedades abiertas, apuesto por la democracia, apuesto por la pluralidad. También dijiste al principio algo que me gustó y que yo siempre he considerado, que cuando tú pones una idea buena al lado de una mala, siempre la buena va a salir ganando. Yo creo eso, siempre lo he creído, por eso en parte apoyé a la política de apertura de Barack Obama, porque pensé que esa estrategia era la manera más inteligente de acabar con el régimen cubano. Siempre me pareció el plan más prometedor para lograr cambio. No vamos a entrar en ese... Yo creo que es la estrategia más adecuada, no para que va a ser más libre. Yo te digo, va a ser más libre a los cubanos porque va a crear un ambiente más favorable a la discusión. Y yo creo que de hecho lo creó. En esos 2 años, yo también creo. Yo creo que ayudó a que hubiese un ambiente. Pero cuando tú abres una sociedad como la cubana y de pronto el tráfico de información, la pluralidad, todo eso es para mí inmediatamente el fin del sistema totalitario. Exacto. Es inevitable, más tarde o más temprano. Exacto. Y segundo, yo creo también porque la dignidad de una gran potencia democrática se realza cuando actúa a partir de los valores que proclama. Sí. Yo no sé si hacer al acabar, por ejemplo, con la prohibición de viajar para los norteamericanos, va a ser más libre a los cubanos. Yo creo que lo va a hacer más libre por todo el argumento que tú has puesto, de que hay más intercambio, la gente intercambia más ideas, el mejor embajador de la libertad en Estados Unidos es el propio norteamericano viajando allá. Pero fíjate, esa yo no te la puedo garantizar, porque eso es un efecto derivado. Ahora, Sandor, de lo que yo sí estoy seguro es que los norteamericanos que puedan viajar a donde les dé su reverendísima gana van a ser más libres. Y en ese sentido creo que también va a ser más grande y más digna
la postura de los valores que este país no tiene que pedirle disculpas a nadie para promover, en los cuales tú mismo estás basado. Hombre, si de pronto ampliando esa libertad al viajero norteamericano de que puede ir a Cuba, se logra la libertad mayor del fin del gobierno cubano, bienvenido sea entonces. Pero no lo vamos a repetir nada. Termino con una cita que tenía de Karl Popper, filósofo austriaco, británico, que a mí me gusta mucho. En el último, uno de los penúltimos libros de Vargas Llosa, él escribe sobre Karl Popper. Y regresando a las teorías conspirativas, dice Karl Popper que precisamente muchos de los sistemas totalitarios del siglo XX se construyeron en una fundación de teorías conspirativas, el Tercer Reich, el antisemitismo que utilizó Hitler, etc. Así que tengamos cuidado con ese tipo de comportamiento, porque el resultado se ha visto ya en la historia y no queremos verlo otra vez. Eduquémonos más, que en eso coincidimos, es un remedio muy bueno. Y a conversar con tranquilidad, ecuanimidad y calma, aunque uno esté en desacuerdo con el otro, como obviamente hemos estado en un par de ideas acá ahora, pero con respeto y con buena onda, que es la clave en todo esto. Pero es que es lo natural, volvemos a lo nuevo, es lo natural. Si tú y yo venimos de experiencias distintas, si hemos vivido vidas distintas, es lo normal que pensemos diferente. Hay una gran frase del gran iluminado Voltaire que dijo que cuando muchos piensan igual es que muy pocos están pensando. Así Qué mejor manera de cerrar esto. Es una mejor manera de cerrarlo. Un gustazo tenerte aquí. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero espero que te haya gustado esta experiencia y que sigas viniendo a participar en Nuestra América. Lo he pasado muy bien. Donde tratamos temas de la del norte, de la del sur, de la del centro y otros temas como las teorías conspirativas. Muchas gracias, Sandor, y nos vemos en la próxima. Sigue con nosotros y te esperamos. Hasta luego.